Bueno, ahí lo voy viendo. ¿Cómo andan? Buenas tardes a todos. Hola nuevamente. Acá nos encontramos otra vez. Gracias, Germán. Les agradezco nuevamente porque estamos acá con un montón de cosas que nos quedaron pendientes del día de ayer. Fue enriquecedora la charla y nos daba lugar para 1000 charlas más. Y nos quedaron un par de preguntas en el aire. Y bueno, les agradezco a todos que estén ahí. Agradezco a todos los que me han mandado preguntas para que podamos ir respondiendo con Fabricio. Hola Silvia. Hola Ceci. Bueno, gracias Natalia también para vos. Hola Caro. Bueno, antes de que nos pongamos a charlar sobre migraña vestibular nuevamente, la parte 2, les quiero comentar que el 5, que va a ser martes, vamos a estar con el licenciado Christian Reich, en el cual vamos a estar hablando a las 19 horas sobre el lugar de los agentes de la electroterapia en tiempos de terapias manuales. Christian Reich, para muchos de los que los conocen, bueno, profesor de la UBA hace muchísimos tiempos. Hoy se encuentra dentro de la parte de dirección de la UFLO, de la Universidad de Flores. Realmente sabe muchísimo de agentes físicos. Y bueno, mi propuesta fue hablarle un poco y que él explaye todos sus conocimientos y cómo hoy por hoy está parada la fisioterapia, ¿no? En estos tiempos en el cual está en boga de todos o es mucho más o está tenido más en cuenta para no dañar a ninguno, las terapias manuales. Así que la idea mía era que él se explaye un poquito cómo poder trabajar con agentes físicos hoy por hoy, la importancia de los mismos y cómo siguen vigentes en los tratamientos, ¿sí? Eso va a ser el martes. Después el jueves vamos a estar hablando con una licenciada en psicología, en el cual vamos a estar hablando sobre emociones en tiempos de cuarentena, la importancia, ¿sí?, de nuestro estado emocional. Entonces me pareció que estaba bueno, en el cual podamos hablar con un profesional idóneo en la materia, en el cual nos pueda ir desasnando sobre un montón de situaciones que estamos viviendo todos desde que comenzamos en esta etapa de cuarentena. Por eso el día jueves a las 19 horas, el 7 del 5, vamos a estar con la licenciada Magalí Sánchez hablando sobre emociones en tiempo de cuarentena. Y después el día 9, si mal no recuerdo, sí, el día 9 vamos a estar hablando con un colega español, José Martín Urrialde, el doctor José Urrialde, que bueno, yo tuve la suerte de haberlo conocido en el primer Congreso Internacional en Bolivia. Y bueno, también él está como director en una universidad en Sudáfrica, forma parte de una universidad en Murcia y vamos a estar hablando un poco de kinesiología gerontológica. Eso va a ser el día sábado, así que vamos a estar con este colega nuestro de España que también nos va a estar regalando parte de su tiempo y de sus conocimientos para que podamos llevar adelante una linda charla. Bueno, y ahora voy a estar haciendo pasar a Fabricio, que creo que ya lo vi que se metió. A ver, espérenme. Esperen.
Sí, Fabri, fíjate que no te puedo... A ver, ahí estoy haciendo lío. No sé por qué no te puedo... Ah, acá estás. Eh, ahí te estoy haciendo pasar. Espera que me parece que la conexión está un poco lenta. Esperen que me parece que la conexión está muy lenta hoy. No te puedo hacer pasar. Bien, Claudia, hola, Ahí estoy. hola, ¿qué haces? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Ahí me les pongo más Me estaba, cerca. me estaba desesperando que no sé, está muy lenta la conexión y no podía hacerte pasar. No, sí, yo te veía que estabas ahí trabajando. Sí, estaba luchando para eso. Y ahora, espérame un segundo porque no sé si Claudia, ¿vos estás ahí también? Claudia Adamo, bueno, no sé si está, no la vi que se conectó. Si Claudia estás ahí, escribime también, así puedo saber cuál es tu nombre. Bueno, hola Fabri, ¿qué haces? Ya, Hola, veo que están saludando ahí también. sí, desde ayer nos hemos escrito tantas veces que parece que nunca cortamos la conexión desde la charla. Es que en realidad es un tema súper extenso. Yo normalmente cuando doy alguna charla o algo de este tema es o 2 horas la charla como para el pregrado, digamos, o el público en general, o si no ya directamente hay que hacer un curso entero porque Tal la cual. migraña vestibular tiene varias aristas y cada una de ellas es muy, muy extensa, en parte por lo novel de la patología y en parte novel en cuanto a los criterios diagnósticos, ya lo charlamos ayer con todos. Y en parte también un poco porque surgen nuevas terapéuticas, nuevas opciones, sean farmacológicas, sean, incluso, bueno, va a estar Claudia hoy, también nos va a ayudar mucho con este tema, pero sepan que hasta incluso se utiliza terapia de Botox, se utilizan en la actualidad anticuerpos monoclonales, o sea, no es solamente la farmacoterapia clásica. Nosotros dividimos el tratamiento en diferentes clases de tratamientos, digamos, tratamientos preventivos, tratamientos de la crisis y tratamientos, digamos, de prevención, pero no de farmacológica de las migrañas. O sea, tratamientos preventivos para la casa, para la vida, para los que hoy creo que sería interesante que lo charlemos, sobre todo para el público no médico, ¿no? Porque ¿qué es lo que puede hacer una persona por sus migrañas en su casa? Sí, Y tal cual. también, por supuesto, tenemos que charlar los tratamientos que no son ni farmacológicos ni dependientes del paciente, sino también de profesionales como ustedes, los kinesios, que hacen rehabilitación vestibular y sobre todo escuché que vas a dar una charla con una psicóloga, en oportunidades es bueno hacer una terapia, la más comprobada de todas es la cognitivo-conductual, digamos, una Me- terapia un poquito más dirigida, digamos, hacia el síntoma. Y bueno, nada, no sé si empezamos con algo o esperamos a Claudia. Espera, Clau, fíjate, fíjate, Clau, si me podés mandar un mensajito para ingresar, porque te estoy mandando el mensaje y me viene rechazado. Fíjate, Clau, si me lo podés mandar vos. Bueno, mientras que Claudia me manda el mensaje, a ver si hay abajo, porque te estoy mandando el mensaje, Claudia, para que puedas ingresar y
no me lo toman, me viene otra vez rechazado. Les quiero contar que Claudia Adamo es una neurotóloga, sabe realmente mucho y tanto como Fabri son dos personas extremadamente formadas en la materia y sobre todas las cosas son dos personas muy humildes y sobre todo muy generosos los dos. Mismo hoy a la tarde Claudia me estaba pasando videos de Nistagmus y me decía, bueno, a ver, fíjate a ver qué ves. Y ella me mandaba y me escribía y me contaba y en uno de los videos de sus Nistagmus era ella misma. Así que, bueno, nos reímos un rato y por eso me tomé el atrevimiento y le dije a Claudia si quería formar parte de esta charla de migraña vestibular, porque para tener también esta visión desde neurotología, pero no sé por qué. Sí, Clau, se cortan, no sé por qué yo te estoy mandando el mensaje y se corta. Por eso te digo, a ver, fíjate si me lo podés mandar vos a mí, la invitación, y yo te autorizo desde acá. Bueno, mientras que Claudia me invita, me manda la invitación a ver si lo podemos sumar. Bueno, Claudia, yo ya la comprometí de una forma literal, para ser exacto, en que Claudia Adamo, la neurotóloga, que también formaba parte este año del posgrado en Córdoba, que hables toda la parte sobre vértigos centrales, que bueno, nos va a estar quedando pendiente. Y bueno, Fabri, quería que repasemos un poco sobre cosas que nos quedaron de ayer y cosas que me estuvieron preguntando, ¿sí? Así que me gustaría que hagamos un breve repaso. Guía clásica sobre... Ah, No sé si estás hablando o no en este momento. ¿Estás hablando? Sí. ahora sí, ¿me escuchás? Sí, te escucho genial. Bien, entonces te decía que hablemos un poco sobre generalidades de lo que estuvimos hablando ayer de migraña vestibular. Bien. Hablemos un poco sobre preguntas que me hicieron de la diferencia de la pérdida auditiva entre la migraña y el Menier. Y lo otro que me preguntaron era la relación directa con la parte emocional y la alimentación, me preguntaron, y cuáles eran los estudios complementarios que vos más en cuenta tenías. Muy bien. Muy bien. Bueno, primero les quería recapitular lo de ayer. El tema es migraña vestibular, pero no puede desprenderse de lo que son las migrañas generales. Vamos un poquito más atrás. Cefaleas es todo dolor de cabeza, lo que la gente le llama comúnmente dolor de cabeza. No todas las cefaleas son migrañas y no todas las migrañas son migrañas vestibulares. Obvio. Recordemos que el migrañoso de por sí se marea más fácilmente que el resto de la población, pero no por eso significa que tenga una migraña vestibular. Las cefaleas es un dolor a clasificar porque hay muchísimos tipos de cefaleas. Las migrañas es un subgrupo de las cefaleas. Estas migrañas se caracterizan, la migraña en sí se caracteriza por ser un dolor de característica pulsátil, hemicraneal. ¿Se acuerdan que hablábamos del antifaz, de la mitad del antifaz hacia atrás, del antifaz veneciano? Que se suele acompañar de sonofobia, fotofobia. Ya ayer hablamos de las características de que tenía que tener algo para ser considerado sonofobia, sobre todo. También hablamos que existen varios tipos de migrañas. Estas migrañas, bueno, la duración normalmente de las migrañas suele ser de 4 horas por consenso de la International Headache Society, que es la sociedad que regula este tipo de clasificaciones, por así decirlo, de las migrañas. En la International Headache Society establecen, si bien existen opciones de migrañas de más corta duración y de más largas también, hablando de migrañas complicadas, generalmente consideramos el término promedio de la duración de una migraña de entre 4 horas y 72 horas, o sea, 3 días. Y recuerden que el paciente en el momento en el que está teniendo la migraña, algunas clases de migrañas, no todas, son con auras. Esas auras, que pueden ser de diverso tipo, que se me duerma la mitad de la cara, que se me duerma un brazo, que se me duerma la pierna,
son momentáneas, duran entre 5 y 60 minutos y suelen ser premonitorias, digamos. Hay síntomas que son prodrómicos. 2 o 3 días antes de las migrañas uno puede empezar con languidez, una sensación de disconfort, inclusive con algún dolor abdominal, o sea, totalmente inespecífico. 5 minutos a 60 antes de que comience la migraña con aura, digamos, el dolor de cabeza, comienza estas especies de fenómenos neurológicos que se llaman auras, que en el 90% de las veces son de características visuales. Charlábamos de los escotomas, digamos, ver oscuro, falta de la mitad de un campo visual. Sí. Estamos viendo también de los escotomas centellantes, tipo zigzag, luces tipo zigzag, o también de alteraciones de características, como por ejemplo ver nublado, o sea, es múltiple y variado, pero esto cede y le da paso al dolor de cabeza. A veces se superponen en algunos minutos, pero lo habitual es que el aura, digamos, sea el preámbulo del dolor que sucede posteriormente. Esto es diferente en las migrañas vestibulares. Ahora ya definimos lo que es una cefalea, definimos lo que es una migraña, y ahora vamos por lo que es una migraña vestibular. Una migraña vestibular es un fenómeno vestibular. Nosotros cuando decimos la palabra vestibular nos estamos refiriendo puntualmente a algún fenómeno en la esfera equilibrio, ya sea un mareo, que es una sensación así como lo que la gente diría como una borrachera suave, es como un pisar algodón, es una sensación de disconfort con el medio, digamos. Un vértigo, del latín vertere, que significa girar, cuando me meto en el coinor, cuando yo les digo a los pacientes, pero usted siente que se mete en el coinor, bueno, sí, eso es un vértigo. También hay otras formas de vértigo, la sensación de ascenso y descenso y de lateropulsión, porque bueno, uno puede estar inestable, pero una inestabilidad, para que sea una inestabilidad, tiene que no tener un plano de caída. Si ya uno tiene un plano de caída, ya estamos hablando de una lateropulsión. Si yo cuando camino me voy para la derecha y cada vez que quiero retomar me vuelvo a caer para la derecha, eso es una lateropulsión y en ciertas medidas puede ser considerado también un vértigo. Al cabo, estos son todos síntomas vestibulares. Entonces, cuando uno tiene un síntoma vestibular en el contexto de lo que es una... nosotros decimos, no quiero utilizar términos médicos porque sé que hay mucha gente que no es médica y que está mirando la reunión. En el desarrollo o en la evolución de la enfermedad, en la fisiopatología, para los que entienden, en realidad tiene mucho overlapping, mucha superposición con las migrañas. Entonces, ahí sí es cuando se adquiere el concepto de migraña vestibular. Bien. La migraña vestibular, clasificada hace muy recientemente, en el 2013, finales de 2012, principios de 2013, por la Sociedad Varani, que regula todos los fenómenos o todas las clasificaciones, es como quien dice el comité máximo de trastornos del equilibrio a nivel mundial. Este año teníamos la reunión en Madrid en septiembre y se suspendió, lamentablemente. Y bueno, la Varani, también un poco como necesidad de meter a la migraña vestibular en el tapete, junto con la International Headache Society, lograron coordinar una clasificación, que es un poco la que yo les hablaba ayer. ¿Se acuerdan que les dije? Son 5 o más episodios que duran de 5 minutos a 72 horas. Esos episodios son de vértigo o en algunas oportunidades pueden ser de alguna inestabilidad, pero básicamente vértigo. Vértigos pueden ser vértigos rotatorios, digamos, claros, o sea, subjetivos o objetivos, si el paciente es el que gira o el medio es el que gira. O pueden ser vértigos de características posicionales, pueden ser vértigos visuales, digamos, vértigos gatillados por el movimiento del entorno visual. Es muy común que todas las migrañas, no solamente la migraña vestibular, sean gatilladas por estímulos. Recuerden que los migrañosos somos, lamentablemente me anoto en la lista, somos susceptibles a diversos tipos de estímulos. Para terminar con la clasificación,
de esos Ahí, 5 episodios ahí vestibulares, Claudia nos va si quieren llamémoslo apuntando vertiginosos, también. al menos tienen que ver con los síntomas de migraña, que estos síntomas de migraña tienen que ser el dolor con las características que dijimos, sonofobia, fotofobia, y ya terminó. Y todo esto no puede ser explicado por otra enfermedad. Bien. Ahora sí. Bueno, escúchame. Me preguntaron la relación que hay entre la migraña vestibular y la alimentación, la relación que hay entre la Muchísimo. migraña vestibular y las emociones, la relación que hay con la pérdida auditiva y cuáles eran los estudios complementarios que más utilizabas. Bien, comenzando con las preguntas estas que nos quedaron pendientes de ayer. La verdad es que no solo la migraña vestibular, sino todas las migrañas están vinculadas en cierta medida con un tipo de alimentos ricos en un aminoácido, tiramina, digamos, todo lo que sea que gatille la histaminergia, digamos, puede producir, puede ser gatillo de cefaleas. Por eso clásicamente se hablaba del dolor de cabeza como, digamos, de causas gastrointestinales o hepáticas y demás. A ver, ¿existen migrañas abdominales? Sí, existen migrañas abdominales. La migraña no es una enfermedad, no es dolor de cabeza. La migraña es una enfermedad hipercompleja que afecta a muchísimos órganos. Obviamente el síntoma cardinal y el que lleva normalmente a la consulta es el dolor de cabeza, pero un paciente migrañoso tiene un montón de otras cosas que deberían ser también tenidas en cuenta al momento de instaurar no solo un tratamiento, digamos, farmacológico, sino también un tratamiento preventivo de esas migrañas de características hogareño, digamos, lo que nosotros le llamamos a los pacientes medidas higiénico-dietéticas. Sí, por Estos eso alimentos puntuales pueden gatillar las migrañas, sobre todo en su consumo excesivo. Uno le dice modere el consumo. Yo tenía un paciente, cuando le empecé a decir una vez las bebidas que no podía tomar, me dice, entonces significa que nada que sea negra, ninguna bebida que sea negra. Y yo me quedé pensando, y la verdad es que no está tan mal. ¿Por qué? Porque estamos hablando del vino tinto, las bebidas cola, y bueno, y el café, en realidad, el chocolate. Fíjense que son todas cosas así, digamos, tendientes a oscuras, como para mnemotecnia, ¿no? Para la casa. no También, bueno, lamentablemente... No, horrible, horrible. Sí, no, yo, a ver, yo siempre les digo lo mismo. Yo he firmado un pacto de no beligerancia con las migrañas y bueno, nada, como buen gordo que soy, el chocolate, no tomo alcohol, pero el chocolate y el queso sí. Que ahora viene, los quesos, cuanto más añejos o más estacionados sean, peor. O sea, uno podría comer quesos frescos o no, digamos, por ejemplo, el de rallar es mucho más generador de migraña que, por ejemplo, uno de estos quesos crema. Por eso es que, eso para que tengan una idea. Por eso que cuando te comenté la otra vez de la interrelación entre alteraciones viscerales y disparadores como la migraña, podría llegar a ser por esto que estás hablando. Por eso que los chinos, tal cual. 3.000 años antes de Cristo, ya habían hecho meridianos que venían desde la cabeza y tenían que ver con la parte hepática, biliar, gastrointestinal. Tal cual. Bueno, otros alimentos, porque no todo lo que engorda, porque si no va a decir, este tiene un temita con las dietas. No, los edulcorantes, los ricos en aspartamo y demás, no, sí, para no dar marcas, también pueden ocasionarla. Recuerden que si bien no bebida negra, pero con burbujas, algún tipo de bebida espumantes, también, ya les dije, bueno, todo lo que sea embutidos. Yo siempre le digo a los pacientes migrañosos, tienen que tener una dieta de características frescas, o sea, nada enlatado, conservado, ahumado, chacinados, etcétera, todo eso,
¿Por qué? Porque, bueno, la riqueza que tienen en determinadas calidades de aminoácidos y de determinados aditivos, como los nitritos, nitratos, suelen ser gatillos de migrañas. Así que Tal cual. eso es importante ya tenerlo en cuenta. Bueno, obviamente, no solo de dieta vamos a hablar, sino también de muchas otras cosas, y que las meto a colación ahora porque, bueno, tienen relación con lo que es la prevención que le damos al paciente, el tratamiento de primer Conservador. escalón terapéutico, que es las medidas higiénico-dietéticas. Uno, es esencial la higiene del sueño. Los migrañosos que duermen o muy poco o mucho, tienen tendencia a agravar sus migrañas. Tal cual. Ejemplo, dormir menos de 6 horas o más de 10. Sí, Yo tal siempre cual. le digo a mis pacientes, el migrañoso tiene que estar siempre en la delicada línea del medio. ¿Qué significa esto? No, ni excederse, ni sobrepasarse, Bien. ni quedar de corto, digamos. Lo mismo con el ejercicio, tanto la vigorexia como el sedentarismo empeoran las migrañas. Sí, tal Siempre se cual. le recomienda una actividad aeróbica moderada a los migrañosos. Y ahí te No pregunto, matarse en el gimnasio porque eso gatilla migrañas. sí, y ahí Lo te mismo preguntaron, también. perdón, y ahí te preguntaron uno cómo es con la relación directa de la artrosis y la rectificación cervical. Bueno, Igual pero creo no, que la está genial la pregunta, pero ya no estaríamos hablando de migrañas. pero Con la creo que rectificación cervical y con la artrosis cervical y con cualquier fenómeno que se dé en cuello, cualquier fenómeno traumatológico estoy hablando, ¿no? Porque existen fenómenos de otro tipo en el cuello, pero hablando puntualmente de lo que me están preguntando, en líneas generales se va a asociar no a una migraña, porque la migraña no tiene, digamos, vinculación directa con estas cuestiones. La migraña es un fenómeno, ayer hablábamos un poco de las diferentes teorías, bueno, son bastante complejas, de hecho ninguna está probada al 100%, sabemos que hay alguna alteración neuroquímica, alguna alteración en la pared de los vasos, la pared, no en la pared macroscópica de los vasos, sino a nivel eléctrico en la pared de acá los vasos, que eso hace que haya una alteración de características vasculares, nerviosas, es casi mixta, una irritación de un sistema que se llama trigémino vascular, y eso gatilla o desencadena las migrañas. En el bien, caso de las cervicales, como lo que están preguntando, francamente ya se desdibuja el tema de las migrañas. Bueno, uno puede tener migraña y aparte tener una rectificación cervical, obvio, pero está ahí en nosotros entrenar al paciente y que sepan diferenciar lo que es una cefalea de tipo tensional de lo que es una migraña. Una ¿cómo es? cefalea de tipo tensional, que es característica de todo lo que están diciendo, del cuello, de la rectificación, de la tensión, de las emociones, del nervio, eso es un dolor, como lo explicábamos ayer, con características en casco de yelmo, digamos que Bien, se tal va cual. desde los hombros hasta la raíz de los ojos, e Sí, incluso tal cual. los pacientes, como decíamos, les duele hasta el cuero cabelludo. Son desgraciadamente las más frecuentes de todas. Sí. Y bueno, pero el tipo Tiene que ver de más con las... cefalea de las tensionales es una cefalea un poquito más tolerable, Claro. digamos, interfiere pero no impide las actividades cotidianas. En la migraña, y sobre todo puntualmente en la migraña vestibular, el nivel a lo que llega la sintomatología es a moderado severo. Claro, Por incapacitante. eso es que, o sea que, claro, es más incapacitante, digamos, cuando es severo es totalmente incapacitante y cuando es moderada intensidad, ya sea de los síntomas vestibulares como del dolor, estamos hablando de síntomas que pueden ser perfectamente llevados, digamos, mal por el paciente, pero por lo menos no le impiden sus tareas habituales. Va a trabajar, como Bien. decía ayer, con mal humor, pero no le impide. Y con respecto a la pérdida auditiva, ¿cómo diferenciamos entre Bien, la de Meniere y una migrañosa? Que también uno me la preguntó ayer a la un noche. espectacular pregunta y además un temón, porque verdaderamente es un temón porque, digamos, a simple vista o a simple decir del paciente, la pérdida auditiva durante la crisis de migraña, recuerden que durante la migraña también puede haber sensación de taponamiento auditivo, sensación de zumbidos, sensación de presión en los oídos, eso es común para otra enfermedad que
hablábamos ayer, que la describió un gran otorrinolaringólogo francés, Prosper Ménière, en 1861, y todavía no conocemos la causa, que se llama la enfermedad de Ménière. La enfermedad de Ménière es una enfermedad que se caracteriza por el aumento de la presión de los líquidos, con lo cual el paciente también tiene durante la crisis esa sensación de presión, de aumento del zumbido, es como una... Los pacientes dicen, es como un dedo de guante, como un algodón que me quiero sacar y que no... Es bastante desagradable, las crisis vertiginosas son muy intensas. Exacto, se tocan, se quieren sacar la oreja. De hecho, dicen que Van Gogh se cortó la oreja porque tenía Ménière. ¿Vieron el pintor? Bueno, la cuestión es que, anécdota al margen, la enfermedad de Ménière es una enfermedad que por criterios también de la Sociedad Barani dura entre 20 minutos y 24 horas. Las que nos complican la existencia son las migrañas que duran menos de 24 horas, pero si ya dura más de 24 horas, uno ya empieza a esclarecer un poco el camino. Claro. En cuanto a la pérdida auditiva puntual, que es lo que están preguntando, la pérdida auditiva puntual de la enfermedad de Ménière es en graves. O sea, nosotros para escuchar, los humanos, los animales también, tenemos un espectro de frecuencias. Esas frecuencias, que si ustedes tienen una audiometría en casa, cualquiera que se haya hecho alguna vez una audiometría en casa va a ver que están divididas 125, 250, 512, bueno, todas así. Nosotros, los humanos, escuchamos para lo conversacional es entre la 300 y la 3000. Bueno, pues bien, el Ménière afecta las frecuencias graves, o sea, más cercanas a las 125 y a las 250. Claro. En cambio, la migraña es una pérdida auditiva no tan marcada y es en las frecuencias agudas. ¿Sí? Bien. Medias a agudas. Esa es una gran diferencia. Pero bueno, uno para hacer esta diferencia tiene que tener como metodología complementaria, y ahí me meto en la siguiente pregunta, tiene que tener claramente una posibilidad de realizar una audiometría. Esa audiometría debería ser hecha durante la crisis. ¿Por qué? Porque tanto migraña como Ménière, teóricamente, ¿y por qué digo teóricamente? Van a entender el porqué en un ratito, teóricamente restablecen sus niveles auditivos luego de la crisis. Esto es válido para Ménière sobre todo, pero... para Ménière también, pero sobre todo Ménière de reciente comienzo. ¿Qué significa? En las primeras etapas de la enfermedad de Ménière. Lamentablemente, cuanto uno más crisis tiene de Ménière, más posibilidades tiene que quede una secuela auditiva definitiva. ¿Es raro que lleguen a la sordera los Ménière? Sí, es raro, pero uno no quiere que el paciente tenga más crisis. Y de hecho, el objetivo del tratamiento de la enfermedad de Ménière es precisamente ese, reducir la cantidad de eventos vertiginosos. Bien. Perfecto, me contestaste todas las preguntas que había anotado que me hicieron esto. Quise ser breve para darle después paso a Claudia. Ahora vamos a la última parte. Ahí preguntan si hay migrañas y tinnitus. Sí, claramente sí, la migraña puede producir zumbido. Sí, claramente sí. Sí, es uno de los síntomas. Y vamos a lo que más me preguntaron, que fue, Mariano, no hablamos nada de rehabilitación vestibular. Así que creo que la parte que nos compete. No, en realidad, eso tendrías que hablar vos, que sos el capo. Digamos, es un tema controversial porque ahí tenemos que entrar dentro de lo que es el tratamiento de las migrañas. Sí. Voy a hacer una introducción al tratamiento y después voy a hablar lo que es... No, yo para ordenarme, porque si no vamos a saltar de un tema a otro y no quiero que... Ahí hay una que se desesperó para que hables. Lo que quiero decirle a Claudia Adamo, que no sé por qué no te puedo mandar la invitación, ya te mandé 1000 veces la invitación y sigo sin poder hacerte ingresar, así que todos vamos a tener la suerte de poder escucharte cuando ahora cerremos una fecha y un día para que hables de Vértigo Central, Clau, así que cualquier cosa, ahí seguí escribiéndonos abajo por si decimos alguna barbaridad o me estoy olvidando de algo o le tengo que tirar las orejas por algo a Fabricio para que acote también. Ahí estoy leyendo una pregunta, perdón que no sé si estás hablando o no, porque se me entrecorta, que hace una queridísima y bravísima kinesióloga,
Bravísima en italiano, así, bravísima en Sí. positivo. Silvia. Estaba preguntando cuánto tarda entre el aura y la migraña. Normalmente, cuando corta el aura, que dura entre 5 minutos y 60, luego inmediatamente da paso al dolor de cabeza. Claro. Es en líneas generales consecuente. Es más, muchas veces, como lo hablábamos hace un ratito, se superponen, digamos, o sea, pisa Sí, el aura a el dolor de cabeza. tal cual. Bueno, entonces, ¿cómo encaramos la rehabilitación vestibular? Bien, en realidad primero teniendo un buen kinesiólogo, un buen rehabilitador vestibular. ¿Por qué motivo? Al igual que en la enfermedad de Meniere, durante la crisis o durante el Meniere descompensado, la migraña tiene como el paciente migrañoso, al igual que el Meniere descompensado, son pacientes muy susceptibles a los estímulos. Bien. Tiene que ser manejado con mucho cuidado, tiene que ser muy progresiva, muy lenta la rehabilitación. No se puede lanzar a un paciente migrañoso así a la rehabilitación, como por ejemplo por un déficit vestibular. ¿Por qué? Porque el paciente va a salir peor, va a salir Obvio. más mareado de Tal la cual. rehabilitación. Sí. Hay Por eso que muchísima bibliografía, por suerte, en la sí, actualidad, ninguna que sea categórica y aplastante, pero hay muchísima bibliografía sobre migraña vestibular y rehabilitación vestibular. sí. Jacobino, creo que Una de fue, ellas, no, que Jacobino creo que fue este año pasado que escribió nuevos conceptos sobre migraña vestibular. sí, bueno, tenemos a grandes, bueno, por suerte alguna de ellas ha visitado Argentina alguna vez, Susan Hertman, Susan Whitney, son grandes rehabilitadoras vestibulares, les diré casi, no madres de la rehabilitación, pero sí de la rehabilitación moderna. Bueno, hay muchos trabajos de ella, de Susan Whitney y de Hertman, vos debes tener el libro, calculo también, y, bueno, ellas son brillantes Sí. en la materia, y bueno, diferentes escuelas proponen diferentes métodos de rehabilitación vestibular. Sí. Bueno, eso lo dirás mejor vos que yo, pero digamos, lamentablemente siempre tenemos la misma sombra, que la rehabilitación vestibular la hacemos en el contexto de todo un tratamiento, ya sea farmacológico, medidas higiénico-dietéticas y demás, entonces uno nunca termina de saber cuál es la eficacia verdadera de cada una de las cuestiones. El tratamiento, y O ahora todo. hago un pequeño paréntesis, sí, No, perdón. digo, o todo, la pluralidad del tratamiento con la forma Exactamente, y eso es lo interdisciplinaria, importante. Eso es lo importante y internista, creo que Claudia va a estar psicólogo. de acuerdo conmigo. Acá lo importante es la multidisciplinaridad que tenemos que tener todos los profesionales que tratamos a los migrañosos. ¿Por qué? Porque hago otoneuro, digamos, obviamente me llega el paciente migrañoso. Después vamos a hablar de los métodos complementarios, que no me olvidé todavía la pregunta. Pero obviamente voy a tener que tender la mano a todos los colegas, ya hablamos de la importancia de la psicología, psiquiatría en estas cuestiones. Recuerden lo que hablábamos en la clase pasada, o el encuentro pasado, que hablábamos que tiene un límite no demasiado definido o neto, la migraña con una entidad que se llama PPPD, digamos, ambas tienen mucho componente emocional, Tal cual. y bueno, eso no puede ser dejado de lado, de ninguna manera puede ser dejado de lado. Con respecto a al resto de tratamiento, después retomamos lo de rehabilitación, pero porque hablamos de lo que son las medidas higiénico-dietéticas, que ese es uno de los puntapiés Para la del rehabilitación. tratamiento. Claro, como le Un método dijimos, la higiene del sueño, la dieta que estuvimos charlando, evitar, qué lindo, ¿no? Lo del estrés, que también lo habían preguntado. Siempre cuando me dice lo del estrés, dice, el estrés, sí, el estrés puede gatillar las migrañas, claramente, como también el Meniere. La cuestión es que, como cualquier otra enfermedad del organismo, la cuestión es que siempre es muy difícil hablar es muy fácil hablarle y decirle no se estrese, y es porque es muy muy difícil genético. hacerlo, es un poco hasta de sentido común, si se Sí, quiere. tal cual.
¿qué hacerle? Vivimos en el mismo siglo, en el mismo milenio, que todo el resto del planeta y no podemos. Esto de la pandemia es claramente un gran estrés, por más que uno diga, bueno, no sé, estoy encerrado, no hago nada, no me expongo, pero bueno, la incertidumbre, qué va a pasar pasado mañana, Sí, tal cual. que si muta el virus, si no, todo esto estresa a la gente. Y sin dudas que hay una vinculación, ya sea con mayores episodios de migraña, que también lo preguntaron ayer, creo esto, si se ve un incremento. Sí, cada vez hay más. Sí, sí, tal cual. Y Entonces, por un lado, el tratamiento que se le ofrece al paciente, o que se le sugiere al paciente, que es lo de la dieta, lo de la dieta libre de estas cuestiones que estuvimos charlando, el no tabaquismo, bueno, el no sedentarismo, entonces, promover un estilo de vida, lo que se dice entre comillas, sano. todo en forma conservadora. Secundariamente, sí, sí, totalmente. Secundariamente tenemos que enfrascarnos en los pacientes que tienen crisis. Y Claro. las crisis las tratamos puntualmente con, ya sea, nosotros decimos medicamentos abortivos de la crisis. ¿Cuáles son los medicamentos abortivos? Bueno, por supuesto, todos los de la familia de antiinflamatorios. Hay algunos que son muy nuevos, pero son costosísimos. Imagínense que se venden de a pastilla, de comprimido, que son los triptanes. Eso Sí, es para los casos más difíciles. Todavía sí, no está yo. del todo vinculado. Hay algún trabajo nuevo que sí, que los vincula a migraña vestibular, pero no quiero meterme en eso. Ahí por eso Eh, estaría bueno que podíamos haber metido a Claudia, que me va a quedar Ahí muy mal hubiese de sido apellido. genial la participación de Claudia, claramente, como en toda la charla, por supuesto, porque es Sí, brillante. Con respecto digamos, al resto de medicación, obviamente es una medicación que va a ser, digamos, acompañando a la sintomatología. Si tiene vómitos, se le darán antieméticos, si tiene vértigo, se le darán antivertiginosos. Pero más o menos todo esto, pasamos una crisis. bien, Pasa la crisis, a trabajar para no tener nuevas crisis. Y ahí vienen las medidas higiénico-dietéticas de las que estábamos charlando. Y después tenemos un gran espectro de medicamentos, pero ese gran espectro de medicamentos tiene que ser sí o sí o sí individualizado. No es un medicamento para todas las migrañas. No, 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 no. ¿Se acuerdan cuando ayer yo les hice la introducción al tratamiento farmacológico preventivo? Pues bien, yo les dije que no hay medicamentos específicos para la migraña por ahora, ¿eh? Hay alguno, lo charlaremos, en un par de años nos juntamos y van a ver que va a haber pero muchas cosas más. Entre ya lo ellos, tomo lo mencionábamos anoto. algo, anticuerpos monoclonales. Con respecto a el tratamiento farmacológico, estas drogas que pedimos prestadas a las otras especialidades tienen que ser, porque no hay ninguna, no existe la droga carente de efectos adversos. Y desgraciadamente, si no es en una esfera cardiológica, será en una esfera hematológica, si no en una hepática y si no en una incluso neurológica. Bien, Pero es importante que individualicemos el paciente y sepamos, no es lo mismo que el paciente sea diabético, hipertenso y que sea migrañoso que sea, no sé, asmático o claro. que sea, qué sé yo, o que sea obeso o al revés, o que tenga bajo peso, o paciente que tenga historias de determinado tipo de patología, ejemplo, glaucoma. O Tal sea, cual. es necesario, claramente Individualizado. es necesario que individualicemos el paciente. Recuerden que los medicamentos son generalmente beta bloqueantes, para los que no comprenden qué es esto, se usan generalmente como antihipertensivos, como antiarrítmicos y antihipertensivos, también antiepilépticos, como el caso del topiramato, el valproato, con diferentes, el que más se usa en la actualidad, digamos, de los que más es el topi, pero el topiramato tiene algunos efectos adversos, sobre todo en el contexto, digamos, de concentración, produce un Neurocognitivo. poquito de enlentecimiento, bueno, y a veces, pero bueno, tiene cosas positivas, las chicas jóvenes, digo las chicas, insisto, por lo que hablábamos ayer de 5-1, no es Claro. sexismo esto. No, no. No, porque tienden a verlos felices porque el topiramato
produce descenso de peso. Entonces, para los que tenemos esta cruz de la gordura, Ya nos viene dijiste, genial el te metiste con los Yo- negros, te metiste con los gordos, nos van a mandar a buscar a los dos. No, en absoluto, si yo soy gordo. El tema es que, no, después hay otros, por ejemplo, que no los quieren tomar y que yo he tenido pacientes que lo han abandonado, que es porque produce aumento de peso. Algún antidepresivo tricíclico produce aumento de peso. Sí, tal cual. La famosa flunaricina, para quien padezca migraña vestibular, que se la han dado seguramente, produce incremento de peso. Ahí ya tenemos la contracara, para que veas que no es puntual contra nadie ni con nadie. No, no. Eh, no, bueno, por ejemplo, los betabloqueantes están completamente contraindicados en personas que tengan patología bronquial, Sí, tal porque cual. exacto, imagínense, le generás una crisis asmática. Por eso le digo, y sobre todo, no tanto a los colegas que por ahí tienen el manejo de estas cuestiones, pero sino al público general que esté escuchando la charla, prestar atención con el tipo de medicación, sobre todo porque ninguna de ellas es carente de efectos adversos. Bien, acá nos Que no es preguntan. que el médico sea un burro, pero bueno, a veces ni siquiera son deseables, y hay algunos que son muy, muy severos, por ejemplo, con el valproato, hasta hay necrólisis epidérmica tóxica, o sea, algún dermatólogo que me dijo que escuchó ayer, lo puede conocer, síndrome de Steven y Johnson, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Volviendo un poquitito y recapitulando en cuanto a lo que es la medicación, digamos, preventiva, existen en nuestro medio algunos también inhibidores, se llaman así, inhibidores de la recaptación de la serotonina, que tienen una eficacia también comprobada, Sí. algunos de la norepinefrina, hay una que se llama Iba a decir la venlafaxina. sí, sí, la norepinefrina. Podemos estar charlando 3 horas de medicamentos, por ahí no quiero que se aburran. Sepan que lo que tienen que sacar de acá es eso. La otra patita del tratamiento preventivo para evitar la recurrencia de las crisis conlleva, sin dudas, el cambio del estilo de vida, que hablábamos Obvio. anteriormente, pero sí, sin dudas, sin dudas, sin dudas. Pero conlleva también la rehabilitación vestibular. Bien, y Y acá te la preguntan rehabilitación si, vestibular, sí, justo acá te están preguntando si vos indicás la rehabilitación vestibular una vez que está el paciente estabilizado y ya no está más en estado agudo. sí, claramente, claramente. En realidad, el paciente, el enfoque que se le tiene que dar a la rehabilitación vestibular, no soy yo quien lo tiene que decir, esto lo tenés que decir vos, es como para mejorarle el síntoma cardinal que tiene. Porque recuerden que no todos los pacientes son iguales, No, no. o sea, no tienen el mismo síntoma, teniendo la misma enfermedad, no tienen el mismo síntoma. Entonces, uno tiene que, en líneas generales, todos los papers que he leído sobre el tema siempre tienden a mejorar lo que es la estabilidad, porque el paciente es muy, muy inestable, y recuerden que el paciente migrañoso también tiene mucho temita de estímulo visual, entonces Obvio. mejorar esas áreas, o sea, todo lo que sea visual Visomotor. y de marcha y de estabilidad es nuestra tarea, o la Sí. tarea de ustedes, los rehabilitadores. Sí, yo suelo decirles cuando están fuera de la crisis. ¿Por qué? Porque si no puede profundizar y reagudizar y empeorar la crisis. Eso en Ahora, experiencia personal. Puede ahora, haber colegas que me digan ahora, no, yo le indico. Pero al igual que en el Menier, durante la crisis, cuando el Menier está detonado, como le decimos coloquialmente, no hay chances, no se puede, de hecho está contraindicada la rehabilitación vestibular. bien. El Menier ideal para rehabilitar es aquel al que se le ha hecho el tratamiento como Se para estabilizó. aniquilarle el vestíbulo, que es el que le está produciendo toda esta sintomatología, y bueno, y el kinesiólogo acá es capital y provincia, las dos cosas, el trabajo de él. Creo que no hay nadie al cual uno tendría o sea, dudar del tratamiento es el tratamiento kinesiológico. Hay 3 o 4 patologías que son de ustedes, ni siquiera son nuestras. Nosotros podemos darle el antiemético y el antivertiginoso, pero claramente son de los kinesios o de los fonos que hacen rehabilitación. Por eso, Eh, volviendo, por eso, volviendo a la pregunta de
en el estado agudo del paciente. Me ha tocado atender a pacientes migrañosos en momento agudo. Vomitando. Claro, y una vez que se estabilizó por lo menos toda la parte vertiginosa, al paciente con sintomatología lo puedes trabajar, porque puedes trabajar las capacidades respiratorias, puedes trabajar técnicas de estiramiento, técnicas de relajación, o sea, dentro del campo de la Exactamente. kinesiología, o sea, al Es tan paciente migrañoso amplio, tenés un montón de formas de cómo entrarle muchísimo. y sin tener que Siempre y esperar que el paciente cuando, salga del agudo. tal cual, siempre y cuando teniendo los conceptos que estábamos charlando hace un ratito de que sea esto progresivo, o Obvio, sea, no batallarlo con toda la no se puede, batería no, de, es imposible. de ejercicios o de prácticas y obviamente generando un vínculo con el paciente. Sí, Ustedes tienen la tarea más bella, que es la de vincularse con el paciente cotidianamente. Nosotros por ahí lo vemos en el consultorio y le decimos, bueno, haga las 10 sesiones de rehabilitación vestibular, se considera que para migraña está bien por diferentes trabajos, lo digo, se considera más o menos una sesión por semana o una sesión cada 10 días, es lo sí. que, y por el término de 2 a 3 meses, así que fíjense, calculen más o menos el número de sesiones, pero en promedio van a ser tendiente a las 10. La verdad Sí. es que es importantísimo el rol del kinesiólogo, del rehabilitador en la migraña, siempre y cuando, insisto, sea hecha paulatina, progresivamente, con conceptos. Si el paciente vemos que empeora, que hace un retroceso, recuerden que muchas veces el paciente migrañoso tiene otras patologías asociadas. Ayer hablábamos que, por ejemplo, el paciente, independientemente de que la migraña como gran simuladora pueda debutar como un vértigo del tipo Claro. posicional, el paciente vertiginoso tiene más frecuencia de vértigos posicionales verdaderos, Sí, tal cual. no pseudo vértigos posicionales que son los de las migrañas. Entonces ahí también donde el rehabilitador tiene que saber comprender, Diferenciar. le hace las maniobras y si el paciente llega a tener un vértigo posicional clásico, de los que vamos a hablar en otro encuentro, ahí sin dudas trabajaremos en consecuencia y el paciente se va a ver tan beneficiado y tan contento que ese aumento de digamos, de la endorfina que le da al paciente el verse mejor, hace como una especie de retroalimentación positiva en Sí. cuanto a su estrés, o sea, mejora Un la biofeedback, tolerancia al estrés. un biofeedback en el mismo momento. Exactamente, es automático. Y además la contención del paciente migrañoso que en líneas generales suele ser bastante poco comprendido, al igual que el Meniere, ¿eh? Por eso suelen ser tildados que tienen personalidades Locos. muy particulares, exacto. Sobre todo con el Meniere, eh, quiero desmitificar, no desmitificar nada porque sé que son pacientes muy, es verdad, son muy exigentes, pero también hay que decir algo, es muy difícil vivir con una enfermedad que uno no sabe si dentro de 3 horas va a estar girando y vomitando y prendido al inodoro. Tal cual. Entonces, también hay que entender los pobrecitos, que digo, pobrecitos bien, ¿no? Gracias, gracias por el pobrecito. No, no, es que yo me pongo en el Es muy lugar, yo no condicionante, tengo es Meniere, muy condicionante. tengo algún familiar con Meniere, ¿viste? La vida me mandó algún familiar con Meniere. Tengo, inclusive diagnosticado por mí. Eh, tengo algún familiar. La cuestión es que sí, es feo, pero bueno, se les retroalimenta la enfermedad, ¿no? Porque, digamos, por un lado, el paciente se siente poco comprendido y se siente angustiado por la nueva crisis que va a tener en breve, y por otro lado, le cierra las puertas, dicen, oye, el pesado y viene el psiquiátrico, el loco, porque es así, desgraciadamente es así. Nos quedaba una pregunta, ahora estoy volviendo, recapitulando de qué Te es lo quedan que nos había te quedan quedado. 6 minutos. ¡Oh! Se nos pasa volando. Bueno, pero hoy cumplimos más o menos con todo. Traté Creo que sí. de ordenar todo como para que no quede ninguna duda. Metodología diagnóstica nos quedaba, metodología diagnóstica complementaria. Francamente, como en las migrañas clásicas, digamos, las migrañas no vestibulares, el diagnóstico es clínico. ¿Qué significa esto?
en líneas generales tiende a ser un diagnóstico por descarte, pero ¿por descarte de qué? De otras patologías que pueden simular, estar simulando la migraña, estos síntomas, de los cuales Claro. se vale como para llamarnos tanto la atención. Si no tiene, si no es Bueno, compara- si no es comparativo con ninguna otra patología, entonces puede llegar a ser una migraña. tal cual. O bien comparándola con otras patologías, pero con sutiles diferencias. Por ejemplo, un vértigo posicional. Generalmente las migrañas en los vértigos posicionales tienen nistagmos verticales puros y son de mayor duración que los Sí, tal cual. nistagmos. Perdón porque hable técnicamente, pero No, no, la comunidad médica me lo va a entender. Digamos, es distinto en líneas generales el nistagmus posicional que produce una migraña vestibular de lo que es un nistagmus otolítico, de lo que vamos a hablar otro día, que es patología netamente periférica, netamente de oídos, digamos. tal cual. Recuerden que la migraña vestibular, si bien afecta las dos partes de la vía vestibular, o sea, la parte periférica del oído, y también afecta la parte central, consideramos que básicamente es un trastorno de tipo central, si bien Claro, tal afecta las dos cosas. cual. Sí. Es como para quedar bien Seguir con Dios y con hablando. el demonio, como se dice. Sí. En los métodos complementarios que vamos a elegir, van a ser específicos o dirigidos a la patología que queremos descartar. Pero bueno, básicamente, y sobre todo porque como cursa con vértigo, el estudio del sistema cócleo-vestibular tiene que estar hecho. ¿Qué significa esto? Un estudio de audición, hablábamos hace un rato de un estudio que se llama audiometría, eso tiene que estar hecho. ¿Por qué? Porque ahí también nos va a permitir diferenciarlo con Don Prosper Ménière. Otro estudio que es fundamental, bueno, un poco parece como que estuviese haciendo publicidad, es el que realizo yo, que es la vida, bueno, tantos No, colegas. es obvio. No, pero digo, yo lo hago, por eso es que no es que soy el único, Pero está es para lleno de terminar gente que de, lo hace y pero también es para gente, terminar de y gente muy descartar bien que lo también. hace. Exacto, lo que queremos descartar o lo que queremos valorar es la función del sistema vestibular. Para eso utilizamos algo que se llama videonistagmografía. La videonistagmografía es el registro de la actividad motora ocular, o sea, cómo se nos mueven los ojitos. Bien. En las crisis, cuando hay crisis de vértigo, nuestros ojos baten, se mueven en diferentes planos, laterales, verticales. Bueno, eso es lo que queremos estudiar. Y lo que queremos ver es si hay o no algún déficit, o sea, alguna falla en el oído interno que justifique la sintomatología que estamos evaluando en el paciente migrañoso. Porque Tal cual. perfectamente puede ser que el paciente tenga un problema de oído y que a su vez también tenga una migraña. ¿Por qué no puede tener las dos Obvio. enfermedades? De Sí, hecho, tal los cual. Las pacientes dos cosas pueden ser. migrañosos tienen mayor incidencia de Ménière. Y los Ménière Sí. son muy frecuentemente también migrañosos. Está en nosotros, los profesionales que los atendemos, en enseñarles al paciente a diferenciar cuándo es una crisis de una cosa y cuándo es una crisis de otra. ¿Qué significa? Digamos, yo a mis pacientes, la mayoría saben, ya me dicen, no, lo de hoy fue un vértigo posicional, no, lo de hoy fue una crisis de Ménière, lo de hoy, no, esto es la migraña. Ya lo saben, ya pobrecitos los tengo entrenados. Mis consultas duran una hora. Aquellos pacientes, vi que había algún paciente que puso ahí mi médico, los quiero, me soportan, los amo, mis pacientes pobrecitos, gracias, saludos a ellos fundamentalmente, porque sí, mis consultas son de Un, una hora, 45 minutos un y salen con la minuto. cabeza llena. En este minuto finalizo diciéndole que ayer preguntaron, alguien vi que había una pregunta que decía si la electrococleografía estaba indicada. Sí, por supuesto, antes sospecha de enfermedad de Ménière, Sí, claro. eso está completamente indicado, pero bueno, el otro estudio que les diré que es cardinal en cuanto a las imágenes es la resonancia magnética, sobre todo para diferenciar algún tipo de malformaciones vasculares, sobre todo para diferenciar con algún tipo de tumor, con comportamiento que es raro que los tumores se comporten en forma aguda, abrupta, en crisis y más en crisis recidivante, o sea que no, los tumores generalmente son de más lenta evolución. Bueno, creo que nos estamos quedando sin tiempo. Yo
Les pido disculpas, sé Gracias, que hablo mucho, soy bastante gracias. logorreico, mi familia me padece desde la infancia y mis pacientes desde la adultez. Pero bueno, nada, gracias Marian por la invitación, un No, gracias capo, a un vos. genio, mis respetos, Gracias a vos. un amigo aparte. Bueno, muchas gracias. Nuevamente, gracias por todo y gracias siempre por estar. Un abrazo grande para todos. Y bueno, nos vamos a estar viendo el 5, el 7 y el 9 con Rach, una psicóloga y un colega de España que, bueno, nos va a estar hablando un poco de gerontología y la crisis como lo sufre el adulto mayor, este momento tan raro que estamos viviendo todo, tan atípico. Así que, bueno, los sigo invitando a todos para que estén ahí. Y bueno, Fabri, solamente tengo para darte las gracias y bueno, espero que me No. sigas dando información siempre. Lo que necesites para lo que necesites. Y nos vemos seguramente en alguno de los posgrados estos. COVID